Mi suegra dice que mi hija debe vestirse como una niña, así que tiró toda la ropa a la basura, pero no contenta. Con eso trae un documento a mi casa que me obliga a llamar a la policía. Hola chicos, para darles contexto, somos una familia de 4, yo, mi esposo y nuestros 2 hijos, mi esposo de 38 años y yo de 36 años. Llevamos juntos casi 11 años, casados por 8, y mi suegra Pam ha sido un gran problema durante esos 11 años. Hasta ahora ella había sido tolerable y la habíamos tolerado porque fue muy útil al principio de nuestro matrimonio y nos sentimos algo en deuda con ella, por eso, sin importar lo ridícula que se pusiera, siempre la aguantándolo tiempo con ella siempre que podíamos, pero la mayor parte del tiempo estábamos aliviados cuando no estábamos cerca de ella. No es que fuera una persona horrible, es solo que ella siempre tenía una opinión y nunca estaba dispuesta a escuchar la opinión de los demás. Ya saben, el tipo de ancianos que piensan que su experiencia supera la inteligencia general. Eso sería Pam, dado que ella había estado allí para nosotros. Inicialmente intentamos estar allí para ella, porque ahora nos necesitaba más que nunca y adoraba a sus nietos, así que eso era aún más motivo para visitarla. Al menos 2 o 3 veces al mes. Mi esposo y yo solo intentábamos mantenernos educados y asentir cada vez que decía cosas con las que no necesariamente estábamos de acuerdo, solo porque no queríamos pelear con ella. Aprendimos por las malas que discutir con ella no solo era inútil, sino que también nos alteraba. Ahora, sin embargo, desearía haber tomado una postura por las cosas en las que creía cuando tuve la oportunidad, porque tal vez entonces no habría hecho lo que hizo. A esto mencioné que tengo 2 hijos, una hija de 6 años y un hijo de 4 años. Ambos niños adoran a su abuela porque, a diferencia de nosotros, no saben cuán crítica y conservadora es para ellos. Ella es solo su abuela, que siempre les da lo que quieren y les deja correr por la casa sin restricciones. Hace aproximadamente un mes mi esposo y yo tuvimos que asistir a una boda fuera de la ciudad y nuestra niñera habitual se enfermó en el último minuto, así que tuvimos que dejar a nuestros hijos con Pam. Cuando volvimos después de 2 días y recogimos a nuestros hijos de casa de Pam, el ambiente era muy diferente al momento en que los habíamos dejado. No pudimos quedarnos a charlar con ella ese día porque ambos niños insistían que querían ir a casa, y tuvimos la sensación de que algo había ido mal. Mientras estaban con su abuela, normalmente no podemos hacer que se vayan, pero esta vez todo fue diferente. Mientras nos íbamos también me di cuenta de que la bolsa de ropa que había empacado estaba considerablemente más ligera, pero no le presté mucha atención. Solo cuando llegué a casa me di cuenta de que la mayoría de la ropa que había empacado para mi hija faltaba de esa bolsa. Busqué en las otras bolsas también, pero esa ropa no estaba por ningún lado, así que le pregunté a mi hija al respecto y ella me dijo muy fríamente que su abuela había tirado toda la ropa y había dicho que ella iba a usar ropa más femenina de ahora en adelante. De repente todo empezó a tener sentido, pero no podía creer que Pam hiciera algo así, porque era una locura incluso para sus estándares. Quiero decir, claro, ella decía cosas ridículas todo el tiempo, pero esto era llevar las cosas demasiado lejos. La ropa definitivamente no es gratis y mi esposo y yo generalmente tratamos de comprar ropa cara y sostenible para que pueda durar un tiempo, ya que los niños juegan y se ensucian, así que debe durar un tiempo razonable. Que Pam tirara todo fue no solo una gran pérdida de dinero, sino también simplemente inaceptable debido a la razón por la que lo hizo. Le conté a mi esposo de inmediato y la llamamos. Ni siquiera se molestó en negarlo, nos dijo que no pensaba que fuera una buena idea confundir a nuestra hija vistiéndola con ropa que no se ajustara a su género. Para dar contexto, la ropa que había empacado para mí hija eran en su mayoría camisetas grandes para niños y pantalones cortos sueltos que también pertenecían a la sección de niños. Dejamos que nuestros hijos elijan su propia ropa y mi hija eligió estas porque eran más cómodas para ella en comparación con la ropa de la sección de niñas. No es que solo se vista con ropa de niño, le encanta usar vestidos y faldas y arreglarse un poco cuando sale a restaurantes elegantes con nosotros, pero para el uso diario prefiere la comodidad y no creo que haya nada de malo en eso. Definitivamente no está confundiendo a mi hija como dice Pam. Tanto mi esposo como yo estábamos muy molestos y le dijimos que no tenía derecho a tirar toda esa ropa porque costó mucho dinero. Ahora tendríamos que ir de compras nuevamente, aunque esa ropa ni siquiera le quedaría a nuestra hija por mucho tiempo porque los niños crecen rápido. Le dijimos a Pam que esperábamos. Mi suegra dice que mi hija debe vestirse como una niña, así que tiró toda la ropa a la basura, pero no contenta con eso trae un documento a mi casa que me obliga a llamar a la policía. Hola chicos, para darles contexto, somos una familia de 4, yo, mi esposo y nuestros 2 hijos. Mi esposo de 38 años y yo de 36 años. Llevamos juntos casi 11 años, casados por 8, y mi suegra Pam ha sido un gran problema durante esos 11 años. Hasta ahora ella había sido tolerable y la habíamos tolerado porque fue muy útil al principio de nuestro matrimonio y nos sentimos algo en deuda con ella, por eso, sin importar lo ridícula
Que se pusiera siempre la aguantándolo tiempo con ella siempre que podíamos, pero la mayor parte del tiempo. Estábamos aliviados cuando no estábamos cerca de ella. No es que fuera una persona horrible, es solo que ella siempre tenía una opinión y nunca estaba dispuesta a escuchar la opinión de los demás. Ya saben, el tipo de ancianos que piensan que su experiencia supera la inteligencia general. Eso sería pan dado que ella había estado allí para nosotros. Inicialmente intentamos estar allí para ella, porque ahora nos necesitaba más que nunca y adoraba a sus nietos, así que eso era aún más motivo para visitarla. Al menos 2 o 3 veces al mes mi esposo y yo solo intentábamos mantenernos educados y asentir cada vez que decía cosas con las que no necesariamente estábamos de acuerdo solo porque no queríamos pelear con ella. Aprendimos por las malas que discutir con ella no solo era inútil, sino que también nos alteraba. Ahora, sin embargo, desearía haber tomado una postura por las cosas en las que creía cuando tuve la oportunidad, porque tal vez entonces no habría hecho lo que hizo. A esto mencioné que tengo 2 hijos, una hija de 6 años y un hijo de 4 años. Ambos niños adoran a su abuela porque, a diferencia de nosotros, no saben cuán crítica y conservadora es para ellos. Ella es solo su abuela que siempre les da lo que quieren y les deja correr por la casa sin restricciones. Hace aproximadamente un mes mi esposo y yo tuvimos que asistir a una boda fuera de la ciudad y nuestra niñera habitual se enfermó en el último minuto, así que tuvimos que dejar a nuestros hijos con Pam cuando volvimos después de 2 días y recogimos a nuestros hijos de casa de Pam. El ambiente era muy diferente al momento en que los habíamos dejado. No pudimos quedarnos a charlar con ella ese día porque ambos niños insistían que querían ir a casa, y tuvimos la sensación de que algo había ido mal. Mientras estaban con su abuela normalmente no podemos hacer que se vayan, pero esta vez todo fue diferente. Mientras nos íbamos también me di cuenta de que la bolsa de ropa que había empacado estaba considerablemente más ligera, pero no le presté mucha atención. Solo cuando llegué a casa me di cuenta de que la mayoría de la ropa que había empacado para mi hija faltaba de esa bolsa. Busqué en las otras bolsas también, pero esa ropa no estaba por ningún lado, así que le pregunté a mi hija al respecto y ella me dijo muy fríamente que su abuela había tirado toda la ropa y había dicho que ella iba a usar ropa más femenina de ahora en adelante. De repente todo empezó a tener sentido, pero no podía creer que Pam hiciera algo así porque era una locura incluso para sus estándares. Quiero decir, claro, ella decía cosas ridículas todo el tiempo, pero esto era llevar las cosas demasiado lejos. La ropa definitivamente no es gratis y mi esposo y yo generalmente tratamos de comprar ropa cara y sostenible para que puede durar un tiempo, ya que los niños juegan y se ensucian, así que debe durar un tiempo razonable. Que Pam tirara todo fue no solo una gran pérdida de dinero, sino también simplemente inaceptable debido a la razón por la que lo hizo. Le conté a mi esposo de inmediato y la llamamos. Ni siquiera se molestó en negarlo, nos dijo que no pensaba que fuera una buena idea confundir a nuestra hija vistiéndola con ropa que no se ajustara a su género. Para dar contexto, la ropa que había empacado para mí hija eran en su mayoría camisetas grandes para niños y pantalones cortos sueltos que también pertenecían a la sección de niños. Dejamos que nuestros hijos elijan su propia ropa y mi hija eligió estas porque eran más cómodas para ella en comparación con la ropa de la sección de niñas. No es que solo se vista con ropa de niño, le encanta usar vestidos y faldas y arreglarse un poco cuando sale a restaurantes elegantes con nosotros, pero para el uso diario prefiere la comodidad y no creo que haya nada de malo en eso. Definitivamente no está confundiendo a mi hija como dice Pam. Tanto mi esposo como yo estábamos muy molestos y le dijimos que no tenía derecho a tirar toda esa ropa porque costó mucho dinero. Ahora tendríamos que ir de compras nuevamente, aunque esa ropa ni siquiera le quedaría a nuestra hija por mucho tiempo porque los niños crecen rápido. Le dijimos a Pam que esperábamos que nos pagara el dinero que nos debía por tirar esa ropa y también queríamos que se disculpara no solo con nosotros sino también con sus nietos, ya que estaban muy molestos en ese momento. Estábamos dispuestos a pasar por alto todo y darle una segunda oportunidad, pero ella la echó a perder al decidir pelear con nosotros. Nos dijo que no iba a darnos ningún dinero y que no se arrepentía de lo que había hecho, ya que alguien tenía que hacerlo porque esta generación se había vuelto demasiado blanda. En cuanto a la crianza de los hijos, en lugar de disculparse, se mantuvo firme en lo que había dicho y hecho y afirmó que estaba salvando a mi hija de un futuro de confusión de género. Si no podía ver lo que era bueno para ella, no era culpa de ella. Cuando intentamos discutir con ella, sacó a relucir el hecho de que nos había apoyado en los primeros años de nuestro matrimonio cuando necesitábamos dinero porque yo estaba de baja por maternidad y mi empresa no me pagaba y el nuevo negocio de mi esposo aún no era estable. Tenía razón, realmente nos había apoyado, así que le dijimos que le pagaríamos la cantidad que le debíamos durante los próximos meses hasta saldar la deuda. Por ahora empezaríamos calculando y restando la cantidad de dinero que había tirado al desechar la ropa de nuestra hija. También le dije que ahora estaba
prohibida de nuestra casa y que no podría ver a nuestros hijos más ya que claramente los había traumatizado luego. Cortamos y la bloqueamos antes de que pudiera decir algo. Más hablé con mis hijos nuevamente para averiguar más sobre lo que había pasado. Podía entender por qué mi hija estaba molesta, pero no sabía por qué mi hijo estaba actuando de la misma manera ya que toda su ropa y juguetes estaban intactos. Finalmente pudimos averiguar que Pam había hecho un espectáculo del incidente mientras tiraba la ropa que no aprobaba una por una. Mi hija empezó a llorar y mi hijo intentó consolarla y evitar que su abuela molestara a su hermana, pero por supuesto no pudo lograrlo. Pam en realidad empezó a gritarles a ambos cuando estaban llorando, por lo que quedaron aún más traumatizados. Ambos estaban muy molestos con ella e incluso mientras nos contaban este incidente ambos empezaron a llorar. Después de eso no había absolutamente ninguna posibilidad de que permitiera que Pam tuviera algo que ver con nuestros hijos nuevamente, y mi esposo estaba y sigue estando completamente de mi lado. Una vez que la bloqueamos no intentó contactarnos y pensamos que nos dejaría en paz. Esperábamos que tal vez se pusiera en contacto en una semana más o menos, pero cuando eso no sucedió, comenzamos a creer que se había cansado de nosotros. Ahora mi esposo y yo casi nos habíamos olvidado de ella. Hasta hace un par de días cuando nos visitó. Mis hijos no estaban en casa y estaban pasando el día con mis padres. Por suerte para nosotros, de lo contrario habrían tenido que pasar por esta prueba una vez más. De todos modos, tanto mi esposo como yo estábamos hablando en la sala cuando el timbre comenzó a sonar y vimos desde nuestras ventanas que era Pam la que estaba afuera. Después de discutir un poco decidimos abrir la puerta pero no dejarla entrar porque queríamos saber para qué estaba allí. No perdió tiempo. Tan pronto como abrimos la puerta nos entregó unos papeles y dijo que estaba allí para exigir la custodia de sus nietos porque claramente estábamos fallando en la tarea de criarlos bien. Dijo que ya había hablado con su abogado y había hecho un arreglo para que ellos vivieran con ella a tiempo completo hasta que mi esposo y yo hubiéramos devuelto todo el dinero que le debíamos. Después de eso podríamos tener la custodia compartida. Había asumido que nos llevaría un par de años como mínimo juntar el tipo de dinero que ella estaba exigiendo, porque no solo quería que le devolví todo el dinero que nos había prestado cuando estábamos luchando, sino que también quería que mi esposo le pagara lo que sus padres habían gastado al criarlo. Obviamente esa era una cantidad exorbitante de dinero y nos llevaría un tiempo pagar una deuda de ese tipo. Eso ni siquiera era la parte loca para mí. La parte loca era que ella pensaba que esto era algo completamente normal de exigir y decir. Mi esposo estaba demasiado sorprendido para decir algo así que le dije que se fuera y que si no lo hacía llamaría a la policía. Literalmente no estaba interesada en perder mi tiempo hablando con o tratando de explicar que esto era ridículo. No tenía sentido hacer nada de eso. Fiel a su carácter se negó a irse y dijo que no se iría hasta que firmamos los papeles con nuestro abogado porque pensaba que lo que estaba pidiendo era completamente justo. Dijo que claramente no estábamos a la altura de la tarea de criar a 2 niños por nuestra cuenta ya que nos habíamos vuelto tan blandos, y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Inmediatamente agarré mi teléfono y que nos pagara el dinero que nos debía por tirar esa ropa, y también queríamos que se disculpara no solo con nosotros sino también con sus nietos ya que estaban muy molestos en ese momento. Estábamos dispuestos a pasar por alto todo y darle una segunda oportunidad, pero ella la echó a perder al decidir pelear con nosotros. Nos dijo que no iba a darnos ningún dinero y que no se arrepentía de lo que había hecho ya que alguien tenía que hacerlo porque esta generación se había vuelto demasiado blanda. En cuanto a la crianza de los hijos, en lugar de disculparse, se mantuvo firme en lo que había dicho y hecho y afirmó que estaba salvando a mi hija de un futuro de confusión de género si no podía ver lo que era bueno para ella. No era culpa de ella. Cuando intentamos discutir con ella, sacó a relucir el hecho de que nos había apoyado en los primeros años de nuestro matrimonio cuando necesitábamos dinero porque yo estaba de baja por maternidad y mi empresa no me pagaba, y el nuevo negocio de mi esposo aún no era estable. Tenía razón, realmente nos había apoyado, así que le dijimos que le pagaríamos la cantidad que le debíamos durante los próximos meses hasta saldar la deuda. Por ahora empezaríamos calculando y restando la cantidad de dinero que había tirado al desechar la ropa de nuestra hija. También le dije que ahora estaba prohibida de nuestra casa y que no podría ver a nuestros hijos más ya que claramente los había traumatizado. Luego cortamos y la bloqueamos antes de que pudiera decir algo más. Hablé con mis hijos nuevamente para averiguar más sobre lo que había pasado. Podía entender por qué mi hija estaba molesta, pero no sabía por qué mi hijo estaba actuando de la misma manera ya que toda su ropa y juguetes estaban intactos. Finalmente pudimos averiguar que Pam había hecho un espectáculo del incidente mientras tiraba la ropa que no aprobaba una por una. Mi hija empezó a llorar y mi hijo intentó consolarla y evitar que su abuela molestara a su hermana, pero por supuesto no pudo
lograrlo. Pam en realidad empezó a gritarles a ambos cuando estaban llorando, por lo que quedaron aún más traumatizados. Ambos estaban muy molestos con ella e incluso mientras nos contaban este incidente ambos empezaron a llorar. Después de eso no había absolutamente ninguna posibilidad de que permitirá que Pam tuviera algo que ver con nuestros hijos nuevamente, y mi esposo estaba y sigue estando completamente de mi lado. Una vez que la bloqueamos no intentó contactarnos y pensamos que nos dejaría en paz. Esperábamos que tal vez se pusiera en contacto en una semana más o menos, pero cuando eso no sucedió, comenzamos a creer que se había cansado de nosotros. Ahora mi esposo y yo casi nos habíamos olvidado de ella. Hasta hace un par de días, cuando nos visitó, mis hijos no estaban en casa y estaban pasando el día con mis padres. Por suerte para nosotros, de lo contrario habrían tenido que pasar por esta prueba una vez más. De todos modos, tanto mi esposo como yo estábamos hablando en la sala cuando el timbre comenzó a sonar y vimos desde nuestras ventanas que era Pam la que estaba afuera. Después de discutir un poco decidimos abrir la puerta pero no dejarla entrar porque queríamos saber para qué estaba allí. No perdió tiempo. Tan pronto como abrimos la puerta nos entregó unos papeles y dijo que estaba allí para exigir la custodia de sus nietos porque claramente estábamos fallando en la tarea de criarlos bien. Dijo que ya había hablado con su abogado y había hecho un arreglo para que ellos vivieran con ella a tiempo completo hasta que mi esposo y yo hubiéramos devuelto todo el dinero que le debíamos. Después de eso podríamos tener la custodia compartida. Había asumido que nos llevaría un par de años como mínimo juntar el tipo de dinero que ella estaba exigiendo, porque no solo quería que le devolví todo el dinero que nos había prestado cuando estábamos luchando, sino que también quería que mi esposo le pagara lo que sus padres habían gastado al criarlo. Obviamente esa era una cantidad exorbitante de dinero y nos llevaría un tiempo pagar una deuda de ese tipo. Eso ni siquiera era la parte loca para mí. La parte loca era que ella pensaba que esto era algo completamente normal de exigir y decir. Mi esposo estaba demasiado sorprendido para decir algo, así que le dije que se fuera y que si no lo hacía, llamaría a la policía. Literalmente no estaba interesada en perder mi tiempo hablando con o tratando de explicar que esto era ridículo. No tenía sentido hacer nada de eso. Fiel a su carácter, se negó a irse y dijo que no se iría hasta que firmamos los papeles con nuestro abogado porque pensaba que lo que estaba pidiendo era completamente justo. Dijo que claramente no estábamos a la altura de la tarea de criar a 2 niños por nuestra cuenta, ya que nos habíamos vuelto tan blandos, y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Inmediatamente agarré mi teléfono y llamé a la policía, y aún así no se fue, simplemente se quedó allí llegándose a moverse mientras yo le decía que iba a solicitar una orden de restricción y asegurarme de que nunca volviera a vernos. En respuesta a eso dijo que le gustaría ver cómo lo intentaba, porque no era como si me hubiera hecho daño o intentado hacer algo malo, y que se aseguraría de que perdiera la custodia de mis hijos. Realmente me estaba enfadando, pero solo tenía que esperar a que llegara la policía y la sacara de nuestra propiedad. Fue entonces cuando empezó a perder la cabeza. Tuvo que ser llevada pataleando, gritando y maldiciendo, contenta de que nuestros hijos no estuvieran allí para ver eso, porque ya habían sido traumatizados por ella una vez. No iba a permitir que volviera a suceder ahora. Personalmente no creo que haya hecho nada malo al prohibirle la entrada en primer lugar, o al decirle que iba a solicitar una orden de restricción contra ella. E incluso mi esposo está de mi lado, aunque él había estado callado todo el tiempo que su madre estuvo aquí, ya que estaba profundamente conmocionado. El resto de la familia de mi esposo está en contra de nosotros en este momento. Piensan que soy muy ingrata porque he olvidado por completo el hecho de que ella fue la única persona que estuvo allí para nosotros cuando estábamos luchando por llegar a fin de mes mientras cuidábamos a un bebé recién nacido, pero solo porque ella nos ayudó cuando lo necesitábamos. No significa que tenga licencia para dirigir nuestras vidas. No sé realmente cuán difícil es de entender para el resto de la familia. Todos nos han acosado implacablemente, diciéndonos que fue realmente malo de nuestra parte llamar a la policía, especialmente cuando ella solo quería cuidar de nosotros. En serio, es así como ahora la gente se cuida entre sí, amenazando con darles a sus hijos hasta que devuelvan el dinero que les deben. No lo creo. Mi esposo ha sido obviamente el más afectado por todo esto, porque antes era prácticamente el estándar de oro para su familia y de repente todo cambió. Todos lo están odiando y culpándolo en este momento. Y le ha resultado muy difícil lidiar con ello, pero yo no estoy realmente afectada por eso, porque bueno, no es exactamente mi familia. Sigo tratando de convencerlo de que lo que estamos haciendo es lo correcto y él está de acuerdo con eso. No ha dicho nada en contrario, pero puedo decir que está muy molesto. Eso es lo que me hace sentir que podría estar llevándolo demasiado lejos. No lo sé. Con certeza que si cortamos a Pam y realmente solicitamos una orden de restricción contra ella, el resto de la familia también nos cortará. Estaré bien con eso, solo no sé si mi esposo podrá lidiar con eso tan bien como yo.
Entonces quiero preguntar, soy la mala por querer solicitar una orden de restricción contra mi suegra actualización. 1. Decidí seguir el consejo de los comentarios y hablar con mi esposo sobre lo que estaba pasando con él. Había intentado hablar con él antes, pero insistía en que estaba bien y que se recuperaría eventualmente. Nuestros hijos habían vuelto a casa y él aún no había regresado a su ser habitual, así que obviamente me estaba preocupando. Anoche, después de que los niños se durmieran, decidí confrontarlo y preguntarle qué estaba pasando realmente. Habían pasado más de 2 semanas desde nuestra última interacción con su madre y ni siquiera habíamos presentado la solicitud de una orden de restricción porque no sabía si él estaba de acuerdo con eso o no. Le dije que podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, pero que nos conocíamos desde hace mucho tiempo y sabía que no estaba bien. Le expliqué que para que pudiéramos manejar la situación primero teníamos que reconocer que había algo mal y solo entonces podríamos solucionarlo, así que le dije que necesitaba hablar conmigo y finalmente lo hizo. Al principio solo se veía realmente triste, podía ver que estaba llorando en silencio mientras luchaba por encontrar las palabras, así que me senté a su lado y lo consolé tanto como pude. Mi esposo siempre ha estado muy unido a su familia sin importar qué tipo de personas fueran. Quiero decir, ¿quién no está? Todos amamos a nuestras familias, especialmente cuando solo nos han mostrado amor y afecto durante toda nuestra vida. Siempre había sido el consentido de su familia y me dijo que le estaba resultando muy difícil aceptar el hecho de que podría no ser capaz de arreglar la situación con ellos nunca más. Idealmente nunca habría querido que surgiera una crisis como esta, pero ahora que había sucedido no había marcha atrás. La razón por la que estaba realmente triste era porque sabía que iba a tener que cortar a todos de su vida y ya había comenzado el proceso. No era fácil, de hecho. Era bastante deprimente. Podía entender por qué estaba tan molesto. Me dijo que hasta ahora, por más conservadora y regresiva que fuera su familia, aún había podido pasar por alto. Llamé a la policía y aún así no se fue, simplemente se quedó allí llegándose a moverse mientras yo le decía que iba a solicitar una orden de restricción y asegurarme de que nunca volviera a vernos. En respuesta a eso dijo que le gustaría ver cómo lo intentaba porque no era como si me hubiera hecho daño o intentado hacer algo malo y que se aseguraría de que perdiera la custodia de mis hijos. Realmente me estaba enfadando, pero solo tenía que esperar a que llegara la policía y la sacara de nuestra propiedad. Fue entonces cuando empezó a perder la cabeza. Tuvo que ser llevada pataleando, gritando y maldiciendo, contenta de que nuestros hijos no estuvieran allí para ver eso porque ya habían sido traumatizados por ella una vez. No iba a permitir que volviera a suceder ahora. Personalmente no creo que haya hecho nada malo al prohibirle la entrada en primer lugar o al decirle que iba a solicitar una orden de restricción contra ella, e incluso mi esposo está de mi lado, aunque él había estado callado todo el tiempo que su madre estuvo aquí, ya que estaba profundamente conmocionado. El resto de la familia de mi esposo está en contra de nosotros en este momento. Piensan que soy muy ingrata porque he olvidado por completo el hecho de que ella fue la única persona que estuvo allí para nosotros cuando estábamos luchando por llegar a fin de mes mientras cuidábamos a un bebé recién nacido, pero solo porque ella nos ayudó cuando lo necesitábamos. No significa que tenga licencia para dirigir nuestras vidas. No sé realmente cuán difícil es de entender para el resto de la familia. Todos nos han acosado implacablemente diciéndonos que fue realmente malo de nuestra parte llamar a la policía, especialmente cuando ella solo quería cuidar de nosotros. En serio, es así como ahora la gente se cuida entre sí, amenazando con darles a sus hijos hasta que devuelvan el dinero que les deben. No lo creo. Mi esposo ha sido obviamente el más afectado por todo esto porque antes era prácticamente él estándar de oro para su familia y de repente todo cambió. Todos lo están odiando y culpándolo en este momento. Y le ha resultado muy difícil lidiar con ello, pero yo no estoy realmente afectada por eso porque bueno, no es exactamente mi familia. Sigo tratando de convencerlo de que lo que estamos haciendo es lo correcto y él está de acuerdo con eso. No ha dicho nada en contrario, pero puedo decir que está muy molesto. Eso es lo que me hace sentir que podría estar llevándolo demasiado lejos. No lo sé. Con certeza que si cortamos a Pam y realmente solicitamos una orden de restricción contra ella, el resto de la familia también nos cortará. Estaré bien con eso, solo no sé si mi esposo podrá lidiar con eso tan bien como yo. Entonces quiero preguntar, soy la mala por querer solicitar una orden de restricción contra mi suegra actualización. 1. Decidí seguir el consejo de los comentarios y hablar con mi esposo sobre lo que estaba pasando con él. Había intentado hablar con él antes, pero insistía en que estaba bien y que se recuperaría eventualmente. Nuestros hijos habían vuelto a casa y él aún no había regresado a su ser habitual, así que obviamente me estaba preocupando. Anoche, después de que los niños se durmieran, decidí confrontarlo y preguntarle qué estaba pasando realmente. Habían pasado más de 2 semanas desde nuestra última interacción con su madre y ni siquiera habíamos presentado la solicitud de una orden de restricción porque no
Sabía si él estaba de acuerdo con eso o no. Le dije que podía seguir pretendiendo que todo estaba bien, pero que nos conocíamos desde hace mucho tiempo y sabía que no estaba bien. Le expliqué que para que pudiéramos manejar la situación primero teníamos que reconocer que había algo mal y solo entonces podríamos solucionarlo, así que le dije que necesitaba hablar conmigo y finalmente lo hizo. Al principio solo se veía realmente triste, podía ver que estaba llorando en silencio mientras luchaba por encontrar las palabras, así que me senté a su lado y lo consolé tanto como pude. Mi esposo siempre ha estado muy unido a su familia sin importar qué tipo de personas fueran. Quiero decir, ¿quién no está? Todos amamos a nuestras familias, especialmente cuando solo nos han mostrado amor y afecto durante toda nuestra vida. Siempre había sido el consentido de su familia y me dijo que le estaba resultando muy difícil aceptar el hecho de que podría no ser capaz de arreglar la situación con ellos nunca más. Idealmente nunca habría querido que surgiera una crisis como esta, pero ahora que había sucedido no había marcha atrás. La razón por la que estaba realmente triste era porque sabía que iba a tener que cortar a todos de su vida y ya había comenzado el proceso. No era fácil, de hecho. Era bastante deprimente. Podía entender por qué estaba tan molesto. Me dijo que hasta ahora, por más conservadora y regresiva que fuera su familia, aún había podido pasar por alto todo eso y apreciar cuál lo amaban, pero ahora eso no parecía suficiente. De hecho, ni siquiera lo era, porque habían demostrado que cuando se trataba de la verdad valoraban sus principios vacíos más que sus relaciones. Eso era simplemente triste. Su familia entera, incluida su madre, preferiría controlarlo que amarlo por quien es. Sobre todo, estaba herido por el comportamiento de su madre. Dijo que siempre había aceptado a su madre tal como era e incluso había intentado entender por qué tenía opiniones tan horribles sobre ciertas cosas, aunque no estaba de acuerdo con la mayoría de lo que ella creía. Intentó ser respetuoso. Ella ni siquiera podía extender esa cortesía mínima hacia nosotros. Además, esperaba que soportándoos de nuestros hijos también compartió algunas cosas que habían sucedido en el pasado que nunca había mencionado porque no quería estresarme ni hacerme sentir mal. Aparentemente, después de que nació nuestra hija Pamela, dijo que quería que yo dejara mi trabajo y fuera una madre que se quedara en casa, a pesar de que siempre había sabido cuánto quería trabajar en mi familia. Es una cuestión de orgullo ganarse el propio dinero y era muy importante para mí trabajar. Quería hacer que la gente en mi familia y, lo más importante, yo misma estuviera orgullosa. Mi esposo me dijo que había discutido mucho con su madre para asegurarse de que no me molestara, sugiriendo que dejara mi trabajo, especialmente porque acababa de dar a luz y estaba vulnerable. También me dijo que después de que nació nuestro hijo tuvo que tener la misma discusión con su madre una vez más, porque esta vez ella estaba mucho más insistente en que debería dejar mi trabajo y cuidar a los niños en su lugar. Una vez más tuvo que detenerla de hablarme sobre eso porque no quería que yo me molestara, pero esta vez no pudo detenerla. Dijo que estaba muy molesto consigo mismo porque creía que quería haber cortado a su madre antes en lugar de esperar a que sucediera algo horrible. Después de que terminó de hablar, lo abracé. Le dije que era el mejor padre y que éramos buenos padres. No teníamos nada de qué preocuparnos hasta ahora. También había intentado ser un buen hijo, pero ahora había decidido ser un buen padre y no había nada de malo en ninguna de esas cosas, aunque yo también había intentado tolerar a Pam lo mejor posible, porque le estábamos agradecidos. Ella había cruzado una cierta línea y estábamos completamente justificados en querer alejarnos de ella. Le asegurémonos cosas. Actualización 2. Hablamos con el abogado y le preguntamos si teníamos motivos para presentar una orden de restricción. En este momento, lamentablemente, compartió la misma opinión que la mayoría de los comentaristas. Debemos abstenernos por ahora porque no tenemos suficientes pruebas para demostrar que ella es una amenaza directa para nosotros y nuestra familia. Lo único que hizo Pan fue aparecer en nuestra casa con documentos y exigir la custodia de nuestros hijos, lo cual no es suficiente para justificar una orden de protección. También nos dijo algo interesante que sospechábamos, pero no teníamos certeza: que el documento que trajo ese día probablemente lo haya escrito ella, ya que ningún abogado o corte aceptaría poner a un niño como garantía para una deuda. Era una locura. Nosotros no leímos el documento, solo escuchamos lo que ella dijo. Así que no sé qué tenía redactado a ciencia cierta. Nos aconsejó documentar todas las interacciones con ella a partir de ahora si volvemos a sentirnos amenazados. Definitivamente podemos volver a consultarlo, así que eso es lo que planeamos hacer. Idealmente preferiríamos no tener que lidiar con ella de nuevo, pero si eventualmente podemos lograr que se mantenga alejada de nosotros de manera permanente, lo haremos. Hasta ahora el único contacto que hemos tenido ha sido de la familia y los parientes de mi esposo, enviándole mensajes acusándolo de fallar como hijo. Pan misma no ha intentado ponerse en contacto. Aún hemos bloqueado a la mayoría de las personas de su familia que tomaron su parte, así que por ahora nadie nos está molestando. Pam está planeando algo grande o ha
Desistido ya que ha estado bastante silenciosa de su parte, de cualquier manera no me importa mucho hablar con él. Abogado me dio una idea y ahora sé que si ella hace algo podemos registrarlo y buscar una orden legal para mantenerla alejada de nosotros. Mi esposo está mucho mejor desde la última actualización y estoy muy contenta de que finalmente le está resultando un poco más fácil lidiar con todo. Muchas personas parecen tener la idea errónea de que él me obligó a mantenerme en contacto con Pam durante tantos años y quiero aclarar que eso no es cierto. Fue una decisión que tomamos ambos ya que nos sentíamos en deuda con ella y elegimos intentar estar ahí para ella. Ahora entiendo que no fue una buena decisión. Pero ya está hecho, solo quería todo eso y apreciar cuál lo amaban, pero ahora eso no parecía suficiente. De hecho ni siquiera lo era, porque habían demostrado que cuando se trataba de la verdad valoraban sus principios vacíos más que sus relaciones. Eso era simplemente triste. Su familia entera, incluida su madre, preferiría controlarlo que amarlo por quien es. Sobre todo, estaba herido por el comportamiento de su madre. Dijo que siempre había aceptado a su madre tal como era incluso había intentado entender por qué tenía opiniones tan horribles sobre ciertas cosas, aunque no estaba de acuerdo con la mayoría de lo que ella creía. Intentó ser respetuoso. Ella ni siquiera podía extender esa cortesía mínima hacia nosotros. Además esperaba que, soportándoos de nuestros hijos, también compartió algunas cosas que habían sucedido en el pasado que nunca había mencionado porque no quería estresarme ni hacerme sentir mal. Aparentemente después de que nació nuestra hija Pamle, dijo que quería que yo dejara mi trabajo y fuera una madre que se quedara en casa, a pesar de que siempre había sabido cuánto quería trabajar en mi familia. Es una cuestión de orgullo ganarse el propio dinero y era muy importante para mí trabajar. Quería hacer que la gente en mi familia y, lo más importante, yo misma estuviera orgullosa. Mi esposo me dijo que había discutido mucho con su madre para asegurarse de que no me molestara, sugiriendo que dejara mi trabajo, especialmente porque acababa de dar a luz y estaba vulnerable. También me dijo que después de que nació nuestro hijo tuvo que tener la misma discusión con su madre una vez más, porque esta vez ella estaba mucho más insistente en que debería dejar mi trabajo y cuidar a los niños en su lugar. Una vez más tuvo que detenerla de hablarme sobre eso porque no quería que yo me molestara, pero esta vez no pudo detenerla. Dijo que estaba muy molesto consigo mismo porque creía que quería haber cortado a su madre antes en lugar de esperar a que sucediera algo horrible. Después de que terminó de hablar, lo abracé, le dije que era el mejor padre y que éramos buenos padres. No teníamos nada de qué preocuparnos hasta ahora. También había intentado ser un buen hijo, pero ahora había decidido ser un buen padre y no había nada de malo en ninguna de esas cosas, aunque yo también había intentado tolerar a Pam lo mejor posible, porque le estábamos agradecidos. Ella había cruzado una cierta línea y estábamos completamente justificados en querer alejarnos de ella. Le asegurémonos cosas. Actualización 2. Hablamos con el abogado y le preguntamos si teníamos motivos para presentar una orden de restricción. En este momento, lamentablemente, compartió la misma opinión que la mayoría de los comentaristas. Debemos abstenernos por ahora porque no tenemos suficientes pruebas para demostrar que ella es una amenaza directa para nosotros y nuestra familia. Lo único que hizo Pam fue aparecer en nuestra casa con documentos y exigir la custodia de nuestros hijos, lo cual no es suficiente para justificar una orden de protección. También nos dijo algo interesante que sospechábamos, pero no teníamos certeza: que el documento que trajo ese día probablemente lo haya escrito ella, ya que ningún abogado o corte aceptaría poner a un niño como garantía para una deuda. Era una locura. Nosotros no leímos el documento, solo escuchamos lo que ella dijo. Así que no sé qué tenía redactado a ciencia cierta. Nos aconsejó documentar todas las interacciones con ella a partir de ahora si volvemos a sentirnos amenazados. Definitivamente podemos volver a consultarlo, así que eso es lo que planeamos hacer. Idealmente preferiríamos no tener que lidiar con ella de nuevo, pero si eventualmente podemos lograr que se mantenga alejada de nosotros de manera permanente, lo haremos. Hasta ahora el único contacto que hemos tenido ha sido de la familia y los parientes de mi esposo, enviándole mensajes acusándolo de fallar como hijo. Pam misma no ha intentado ponerse en contacto. Aún hemos bloqueado a la mayoría de las personas de su familia que tomaron su parte, así que por ahora nadie nos está molestando. Pam está planeando algo grande o ha desistido ya que ha estado bastante silenciosa de su parte. De cualquier manera no me importa mucho hablar con él. Abogado me dio una idea y ahora sé que si ella hace algo podemos registrarlo y buscar una orden legal para mantenerla alejada de nosotros. Mi esposo está mucho mejor desde la última actualización y estoy muy contenta de que finalmente le está resultando un poco más fácil lidiar con todo. Muchas personas parecen tener la idea errónea de que él me obligó a mantenerme en contacto con Pam durante tantos años y quiero aclarar que eso no es cierto. Fue una decisión que tomamos ambos ya que nos sentíamos en deuda con ella y elegimos intentar estar ahí para ella. Ahora entiendo que no fue una buena decisión. Pero ya está hecho, solo quería
Dejar claro que esta fue una elección mutua, no algo que mi esposo me impuso. De todos modos, si sucede algo después de esto les haré saber. Actualización 3. En mi última actualización mencioné que Pam no había intentado contactarnos después de nuestra última interacción y especula estar planeando algo grande. Tenía razón, pero en lugar de algo peligroso hizo el ridículo por completo. Honestamente estoy luchando por no reír mientras escribo esto. Han pasado casi 3 semanas desde mi última publicación, así que ha pasado bastante tiempo desde nuestro último encuentro con Pam la noche pasada. Mientras estábamos viendo una película en familia, mi teléfono comenzó a recibir una avalancha de notificaciones y mensajes. Noté que mi esposo también estaba recibiendo muchos mensajes. Cuando nos conectamos en línea descubrimos que nos habían etiquetado en una publicación de una cuenta anónima, que por supuesto esto resultó ser de Pam. La publicación contenía fotos de nuestra familia con él. Siguiente pie de foto. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa, que es una familia normal, pero si miras de cerca notarás que hay muchas cosas mal aquí. Primero que nada puedes ver que una mujer es una trabajadora debido a su atuendo de negocios. Mi pregunta es, ¿cuándo dejamos de confiar en nuestros esposos para traer suficiente dinero para criar a nuestros hijos y cubrir todos los gastos del hogar? Cuando comenzamos a sentir la necesidad de salir a buscar trabajos por nuestra cuenta es porque los hombres de esta generación son tan débiles y frágiles. No sé, pero más vale que les preguntes a estas personas. Pero una cosa es segura, necesitamos hacer algo al respecto rápidamente, porque no solo esta generación está podrida hasta su núcleo, sino que también están estropeando las mentes de los más jóvenes. Quiero decir, solo mira a la hija joven y lo que está vistiendo. En nuestros tiempos solíamos vestir a nuestros hijos con tales ropas, pero ahora es un verdadero desastre, es una total vergüenza, y por eso nuestro país no puede avanzar si queremos restaurar nuestra sociedad a su antigua gloria. Necesitamos acabar con esto. Comparte esta publicación si estás de acuerdo conmigo y ayúdame a arreglar a esta familia. Si el resto de la publicación no hubiera dejado claro la última línea, lo hizo definitivamente. Era claramente Pam. Ni siquiera pude enojarme con ella por publicar algo así, porque era tan absurdamente ridículo que pensó que funcionaría. Claramente esta era su idea de una petición que sería ridiculizada en cualquier tribunal. Cuando mi teléfono comenzó a recibir notificaciones pensé que algo terrible había pasado, pero la mayoría de los mensajes que recibí eran de personas riéndose de la publicación y preguntando si ya la había visto. Mi esposo tuvo la misma experiencia. Cuando nos miramos después de leer la publicación, creo que nos reímos durante unos 30 minutos seguidos. Simplemente no podíamos parar. Los comentarios en la publicación eran igual de hilarantes. Muchos de nuestros amigos, al haber visto la publicación porque estábamos etiquetados, estaban dejando los chistes más graciosos. Siento que también deberían disfrutar del humor, así que aquí hay algunos destacados. Propongo que subamos a nuestras máquinas del tiempo y volvamos al truque con ganado para no necesitar 2 ingresos más. Comparte esta publicación si estás de acuerdo. No puedo creer que las mujeres estén usando tales ropas que sigue papás usando pestañas postizas, aunque los comentarios eran todos en tono de broma. Nos aseguramos de tomar capturas de pantalla para enviarlas al abogado. También planeamos ponernos en contacto con Pam y exigir que retire la publicación. Si se vuelve agresiva, será genial para nosotros, porque nos dará una razón para solicitar una orden de restricción, y eso podría finalmente hacer que se aleje de nosotros para siempre. Les mantendré informados sobre lo que suceda. Actualización 4. Así que hace poco más de 3 semanas Pam hizo esa publicación tan graciosa. Desde entonces hemos conseguido avances. Logramos que eliminara la publicación un par de días después de que se hizo. La llamamos y le pedimos que la retirara. En lugar de cumplir con la solicitud, comenzó a insultarnos por teléfono, diciendo que iba a asegurarse de que perdiéramos la custodia de nuestros hijos. Incluso amenazó con que si no podía obtener a los niños de nosotros, se aseguraría de que vivieran de acuerdo con sus creencias a toda costa. Eso definitivamente sonaba como una amenaza, así que grabamos la llamada. Enviamos tanto la publicación como la grabación a nuestro abogado. Él estuvo de acuerdo en que parecía suficiente razón para solicitar una orden de protección, así que procedimos con ello, y después de casi 3 semanas luchando por ello, finalmente obtuvimos una orden de restricción contra Pam por 2 años. Considero esto como una gran victoria. Ahora nadie de la familia de mi esposo. Dejar claro que esta fue una elección mutua, no algo que mi esposo me impuso. De todos modos, si sucede algo después de esto les haré saber. Actualización 3. En mi última actualización mencioné que Pam no había intentado contactarnos después de nuestra última interacción y especula estar planeando algo grande. Tenía razón, pero en lugar de algo peligroso hizo el ridículo por completo. Honestamente estoy luchando por no reír mientras escribo esto. Han pasado casi 3 semanas desde mi última publicación, así que ha pasado bastante tiempo desde nuestro último encuentro con Pam la noche pasada. Mientras estábamos viendo una película en familia, mi teléfono comenzó a recibir una avalancha de notificaciones y
Mensajes. Noté que mi esposo también estaba recibiendo muchos mensajes. Cuando nos conectamos en línea descubrimos que nos habían etiquetado en una publicación de una cuenta anónima que por supuesto esto resultó ser de Pamela. Publicación contenía fotos de nuestra familia con él. Siguiente pie de foto. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa que es una familia normal, pero si miras de cerca notarás que hay muchas cosas mal aquí. Primero que nada puedes ver que una mujer es una trabajadora debido a su atuendo de negocios. Mi pregunta es ¿cuándo dejamos de confiar en nuestros esposos para traer suficiente dinero para criar a nuestros hijos y cubrir todos los gastos del hogar? Cuando comenzamos a sentir la necesidad de salir a buscar trabajos por nuestra cuenta es porque los hombres de esta generación son tan débiles y frágiles. No sé, pero más vale que les preguntes a estas personas. Pero una cosa es segura, necesitamos hacer algo al respecto rápidamente, porque no solo esta generación está podrida hasta su núcleo, sino que también están estropeando las mentes de los más jóvenes. Quiero decir, solo mira a la hija joven y lo que está vistiendo. En nuestros tiempos solíamos vestir a nuestros hijos con tales ropas, pero ahora es un verdadero desastre, es una total vergüenza, y por eso nuestro país no puede avanzar si queremos restaurar nuestra sociedad a su antigua gloria. Necesitamos acabar con esto. Comparte esta publicación si estás de acuerdo conmigo y ayúdame a arreglar a esta familia. Si el resto de la publicación no hubiera dejado claro la última línea, lo hizo definitivamente. Era claramente Pam. Ni siquiera pude enojarme con ella por publicar algo así, porque era tan absurdamente ridículo que pensó que funcionaría. Claramente esta era su idea de una petición que sería ridiculizada en cualquier tribunal. Cuando mi teléfono comenzó a recibir notificaciones pensé que algo terrible había pasado, pero la mayoría de los mensajes que recibí eran de personas riéndose de la publicación y preguntando si ya la había visto. Mi esposo tuvo la misma experiencia. Cuando nos miramos después de leer la publicación, creo que nos reímos durante unos 30 minutos seguidos. Simplemente no podíamos parar. Los comentarios en la publicación eran igual de hilarantes. Muchos de nuestros amigos, al haber visto la publicación porque estábamos etiquetados, estaban dejando los chistes más graciosos. Siento que también deberían disfrutar del humor, así que aquí hay algunos destacados. Propongo que subamos a nuestras máquinas del tiempo y volvamos al truque con ganado para no necesitar dos ingresos más. Comparte esta publicación si estás de acuerdo. No puedo creer que las mujeres estén usando tales ropas que sigue papás usando pestañas postizas. Aunque los comentarios eran todos en tono de broma, nos aseguramos de tomar capturas de pantalla para enviarlas al abogado. También planeamos ponernos en contacto con Pam y exigir que retire la publicación. Si se vuelve agresiva, será genial para nosotros, porque nos dará una razón para solicitar una orden de restricción, y eso podría finalmente hacer que se aleje de nosotros para siempre. Les mantendré informados sobre lo que suceda. Actualización cuarto. Así que hace poco más de 3 semanas Pam hizo esa publicación tan graciosa. Desde entonces hemos conseguido avances. Logramos que eliminara la publicación un par de días después de que se hizo. La llamamos y le pedimos que la retirara. En lugar de cumplir con la solicitud, comenzó a insultarnos por teléfono, diciendo que iba a asegurarse de que perdiéramos la custodia de nuestros hijos. Incluso amenazó con que si no podía obtener a los niños de nosotros, se aseguraría de que vivieran de acuerdo con sus creencias a toda costa. Eso definitivamente sonaba como una amenaza, así que grabamos la llamada. Enviamos tanto la publicación como la grabación a nuestro abogado. Él estuvo de acuerdo en que parecía suficiente razón para solicitar una orden de protección, así que procedimos con ello, y después de casi 3 semanas luchando por ello, finalmente obtuvimos una orden de restricción contra Pam por 2 años. Considero esto como una gran victoria. Ahora nadie de la familia de mi esposo podrá molestarnos más y seremos solo nuestra pequeña familia de 4. Estamos bastante felices con esto. Actualización 5. Sé que muchos me preguntan si Pam ha hecho algo luego de obtener la orden de restricción, y por suerte no. Incluso nos la cruzamos con mi familia en el centro comercial y ella tuvo que irse del lugar porque no puede estar a menos de 100 metros de nosotros o algo más. No recuerdo ahora la distancia en concreto, pero lo más interesante del asunto es que algunos familiares se han acercado a pedirnos disculpas, aunque no todos. Los que sí lo hicieron nos dijeron que tenían una historia diferente a lo que realmente sucedió, donde mi suegra nos pintaba como los malos por no dejarle ver a sus nietos, pero con la última publicación se dieron cuenta de lo absurda que era mi suegra, así que cortaron lazos con ella. Estos parientes han ido apareciendo poco a poco, algunos avergonzados por lo que nos dijeron, por lo que no descarto que haya más en el futuro, pero si no es así no nos importa, ya que a mi esposo y a mí solo nos interesa tener contacto con personas decentes y no con personas que piensen como mi suegra. Actualización 6. He tenido que volver a Reddit porque mi suegra ha roto la orden de restricción. Como dije en mis anteriores actualizaciones, había algunos parientes que comenzaron a dejarla de lado. Así que vino a casa para decirnos que era injusto todo lo que le estábamos haciendo. Ella solo quería pasar tiempo
con sus nietos mencionando también que querían que se vistieran bien y que ahora le habíamos quitado eso y a miembros de su familia ni siquiera intentamos discutir. Con ella nada de eso, solo le dijimos que se fuera porque estaba rompiendo la orden de restricción. Mis hijos esta vez estaban en casa y no queríamos que algo los afecte, pero ella no cedió, así que mi esposo llamó y pronto llegó una patrulla, le mostramos la orden y se la llevaron, aunque no sin antes discutir con los policías. Decía que nosotros le debíamos dinero y que por eso debíamos acceder a dejarle ver a nuestros hijos, así que te imaginar la cara de los policías al oír esas cosas era delirante. Finalmente se la llevaron. Nuestro abogado dijo que porque fue la primera vez en romper la orden no va a haber demasiadas consecuencias, pero si lo intenta de nuevo podría suceder. Esperemos que no, pero con mi suegra de Lununu no sabemos. Actualización 7. Han pasado cerca de 6 meses desde que hice la última actualización y no hemos tenido noticias de Pam. Bueno, al menos no la hemos visto. Se ve que ahora se ha decidido cumplir con la orden. No ha hecho publicaciones ni tampoco enviado a parientes para que nos ataquen. Solo hago esta actualización porque muchos me preguntaron por ella luego de mi última actualización, pero por el momento es lo único que puedo contarles, lo cual es bueno porque ciertamente no quiero ver a mi suegra de nuevo.